Francia, febrero de 1916. Aquí comienza uno de los errores más brutales de toda la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo te habla de Verdún como una batalla heroica, pero pocos explican cómo empezó realmente este desastre. El alto mando alemán no quería conquistar una ciudad importante, ni romper el frente rápidamente. Lo que buscaban era algo mucho más oscuro. Buscaban destruir lentamente al ejército francés hasta dejarlo sin capacidad de resistir. Y para eso eligieron el peor lugar posible. El cerebro detrás del plan era Erich von Falkenhayn, jefe del Estado Mayor alemán. El tipo estaba convencido de que Francia jamás abandonaría Verdún por su enorme valor simbólico. Su idea parecía brillante sobre el papel. Atacar un punto que el enemigo defendería, aunque tuviera que sacrificar cientos de miles de hombres. Pero aquí aparece el primer gran fallo del plan. Falkenhayn creyó que solo Francia se desgastaría. Nunca imaginó que Alemania terminaría atrapada en la misma trituradora que había construido. El 21 de febrero de 1916, el cielo sobre Verdún literalmente explota. Millones de proyectiles alemanes caen sobre trincheras, fortificaciones y bosques franceses durante horas interminables. El terreno empieza a desaparecer bajo el barro y las explosiones. Algunos soldados describen el bombardeo como un terremoto permanente. Aquello no parecía una ofensiva militar. Parecía el inicio de un apocalipsis industrial diseñado para borrar seres humanos del mapa. El verdadero objetivo alemán nunca fue conquistar Verdún. El objetivo era obligar a Francia a desangrarse defendiendo un símbolo nacional. Mientras las posiciones francesas comienzan a colapsar, aparece un hombre que cambiaría completamente el rumbo de la batalla: Philippe Pétain. A diferencia de los generales obsesionados con ataques suicidas, Pétain entiende algo clave sobre la guerra moderna. La victoria ya no depende solo de valentía o maniobras rápidas. Depende de logística y rotación de tropas, y de la capacidad psicológica para resistir más tiempo que el enemigo. Pétain organiza un sistema constante de refuerzos. Miles de camiones empiezan a recorrer día y noche la famosa Voie Sacrée, la vía sagrada. Esa carretera mantiene viva la defensa de Verdún, llevando soldados frescos, comida y munición hacia el frente, mientras evacúa heridos y cadáveres. Aquí entra el escenario que cambia todo. Si Alemania hubiese destruido completamente esa ruta desde el principio, probablemente Verdún habría caído en pocas semanas. Pero Falkenhayn se obsesionó tanto con el desgaste humano que descuidó el verdadero corazón de la batalla: la logística enemiga. La batalla entonces se convierte en un infierno que dura casi un año completo. Cerca de 300 días de barro y artillería constante. Ataques que apenas consiguen mover unos metros el frente. Cuando todo termina, más de 700.000 hombres han muerto o desaparecido. Y lo más absurdo de todo es esto: después de semejante carnicería, el mapa prácticamente sigue igual. Verdún representó el nacimiento de una nueva forma de guerra, donde destruir hombres era más importante que conquistar terreno. Verdún demostró que la guerra industrial moderna podía consumir ejércitos enteros, sin cambiar casi nada sobre el terreno. El 21 de febrero de 1916, a las 7:15 de la mañana, Alemania desata sobre Verdún uno de los bombardeos más salvajes jamás vistos hasta ese momento. Miles de cañones disparan sin descanso durante horas, mientras el suelo tiembla como si estuviera rompiéndose. Bosques completos desaparecen bajo las explosiones, y las trincheras francesas quedan convertidas en cráteres llenos de barro y cuerpos. La idea alemana era simple: destruir primero el terreno y después avanzar sobre soldados completamente destrozados, física y mentalmente. Sobre el papel parecía una estrategia imposible de detener. Pero aquí es donde empieza el verdadero problema para Alemania. Falkenhayn estaba convencido de que Francia terminaría agotándose antes y acabaría enviando tropas al matadero hasta quedarse sin ejército. El fallo fue asumir que el desgaste afectaría solo a un lado. Cualquiera con experiencia real habría entendido que una batalla tan brutal terminaría consumiendo también a quien la iniciaba. Cuanto más duraba Verdún, más hombres, munición y recursos perdía Alemania intentando mantener la ofensiva. La trampa comenzaba a cerrarse sobre ambos ejércitos al mismo tiempo. Alemania convirtió Verdún en una máquina de desgaste y terminó atrapada dentro de su propia estrategia. Mientras tanto, Philippe Pétain empieza a demostrar por qué entendía mejor la guerra moderna que muchos generales de su época. En lugar de lanzar contraataques desesperados, organiza un sistema constante de rotación de tropas para evitar el colapso psicológico del ejército francés. Miles de soldados llegan al frente por la Voie Sacrée, mientras otros son retirados antes de quedar completamente destruidos mentalmente.
Pétain comprendió algo que muchos líderes ignoraban. Un ejército agotado deja de ser útil mucho antes de desaparecer físicamente. Y esa decisión probablemente salvó a Francia del desastre total. La batalla pronto se transforma en una pesadilla imposible de imaginar para quienes nunca estuvieron allí. Soldados enterrados vivos por la artillería, hombres incapaces de dormir durante días y trincheras llenas de cadáveres mezclados con barro y agua contaminada. Muchos combatientes ni siquiera llegan a disparar contra el enemigo antes de morir destrozados por un proyectil. En Verdún, el verdadero enemigo no era solo el ejército contrario. Era el propio campo de batalla, convertido en una fábrica industrial de destruir seres humanos sin descanso. La pregunta clave es esta: ¿qué habría pasado si Alemania hubiese detenido la ofensiva tras las primeras semanas al ver el enorme costo humano? Probablemente habría conservado recursos vitales para otras operaciones más importantes. Pero Falkenhayn cayó en uno de los errores clásicos de muchos líderes militares. Después de sacrificar tantos hombres, retirarse empezó a parecer una admisión pública de fracaso. Y cuanto más intentaban ganar en Verdún, más evidente se volvía que estaban destruyéndose a sí mismos. Verdún demostró que en la guerra moderna el desgaste puede convertirse en un arma tan peligrosa para quien la usa como para quien la sufre. Con el paso de las semanas, Verdún deja de parecer una batalla normal y empieza a convertirse en un paisaje salido del infierno. El barro cubre las trincheras, los árboles desaparecen completamente y el suelo queda lleno de cráteres abiertos por millones de proyectiles. Cada metro conquistado cuesta cientos de vidas y muchas posiciones cambian de manos varias veces en un solo día. Lo más absurdo es que, después de semejante destrucción, el frente apenas se mueve. Miles de hombres mueren únicamente para defender montones de tierra completamente destrozados. Uno de los golpes más duros para Francia llega con la caída del fuerte de Douaumont. La fortaleza más importante de Verdún termina capturada por un pequeño grupo alemán casi por accidente, aprovechando el caos y la falta de defensa organizada. La noticia sacude a toda Francia y muchos empiezan a pensar que la batalla está perdida. Aquí es donde el alto mando francés podría haber cometido un error fatal entrando en pánico y lanzando ataques desesperados. Pero Pétain entiende que recuperar la moral es tan importante como recuperar el terreno. La caída de Douaumont no destruyó Francia militarmente, pero casi destruye la confianza del país entero. Mientras tanto, los soldados siguen llegando al frente aún sabiendo perfectamente lo que les espera. Muchos sobreviven solo unos días antes de morir bajo la artillería o las ametralladoras. Otros pasan semanas atrapados entre barro, lluvia constante, ratas y cadáveres enterrados parcialmente por las explosiones. Algunos combatientes describen Verdún como un lugar donde el tiempo dejaba de existir, porque el bombardeo nunca se detenía realmente. El miedo constante empieza a destruir más hombres que el propio combate directo. El desgaste pronto alcanza niveles imposibles de sostener para ambos bandos. Alemania y Francia disparan millones de proyectiles, mientras unidades enteras desaparecen prácticamente del mapa en cuestión de semanas. Y aquí aparece otro fallo enorme del plan alemán. Falkenhayn creyó que podía controlar el ritmo de la destrucción. Pero una vez iniciada la batalla, Verdún empieza a consumir recursos de forma descontrolada. Alemania ya no lucha solo por ganar. Ahora también lucha para justificar todas las vidas que ya había perdido allí. Poco a poco, además, la situación estratégica comienza a empeorar para Alemania. Nuevas ofensivas aliadas en otros sectores obligan al ejército alemán a dividir hombres, artillería y suministros. El impulso inicial empieza a desaparecer y Verdún se transforma en una carga gigantesca imposible de abandonar fácilmente. Aquí es donde la historia casi toma otro camino. Si Alemania hubiera detenido la ofensiva antes del verano, probablemente habría evitado parte del desastre humano y logístico. Pero para entonces, la batalla ya había tomado vida propia. Verdún demostró que la guerra industrial podía destruir ejércitos enteros, incluso cuando ninguno lograba avanzar realmente. A mediados de 1916, Verdún ya había consumido cantidades absurdas de hombres, munición y recursos para ambos ejércitos. Lo que debía ser una operación rápida de desgaste contra Francia, se estaba convirtiendo en una trampa gigantesca también para Alemania. Falkenhayn seguía insistiendo en continuar la ofensiva, aunque cada avance costaba miles de bajas por apenas unos metros destruidos. Aquí es donde muchos historiadores señalan el gran error del alto mando alemán: confundir terquedad con estrategia. Y en Verdún, esa obsesión empezó a destruirlos lentamente.
Mientras Alemania pierde impulso, Philippe Pétain mantiene funcionando la defensa francesa gracias a la rotación constante de tropas. Millones de soldados franceses pasan por Verdún durante la batalla, evitando que una sola unidad quede completamente aniquilada por el agotamiento psicológico. Pétain entendió algo que parecía obvio, pero que muchos generales ignoraban. Un ejército roto mentalmente deja de combatir mucho antes de desaparecer físicamente. Esa decisión mantiene viva la resistencia francesa cuando todo parecía perdido. Verdún ya no dependía solo de armas, sino de quién podía resistir más tiempo el infierno. Alemania tenía más potencia de fuego, pero Francia empezó a ganar la batalla de la resistencia psicológica. La situación empeora todavía más para los alemanes cuando los aliados lanzan la ofensiva del Somme. De repente, Alemania ya no puede concentrar todos sus recursos en Verdún y debe dividir hombres, artillería y suministros en distintos frentes. Aquí es donde el plan de Falkenhayn empieza a derrumbarse por completo. Había diseñado una batalla de desgaste, pensando que podría controlar el ritmo del conflicto, pero terminó atrapado en una guerra imposible de sostener indefinidamente. Verdún había dejado de ser una oportunidad estratégica y empezaba a convertirse en una sangría inútil. Entonces Francia pasa lentamente al contraataque y comienza a recuperar posiciones perdidas durante meses anteriores. El momento más simbólico llega en octubre de 1916, con la reconquista del fuerte de Douaumont, el mismo lugar cuya caída había humillado al país entero meses antes. Para Francia, aquello se convierte en una victoria moral gigantesca. Para Alemania, en cambio, es la prueba definitiva de que toda la ofensiva había fracasado. Después de cientos de miles de bajas, el frente empezaba a volver prácticamente al mismo lugar donde había comenzado. El terreno alrededor de Verdún queda completamente destruido por la artillería constante. Bosques enteros desaparecen del mapa y algunas aldeas quedan tan arrasadas que jamás volverán a reconstruirse. Muchos soldados supervivientes regresan incapaces de hablar sobre lo que vivieron allí porque Verdún había destruido algo más profundo que el cuerpo. La historia pudo ser completamente distinta. Si Alemania hubiera abandonado la ofensiva antes de quedar atrapada en el desgaste total, probablemente habría evitado una de las peores sangrías de toda la guerra. Verdún demostró que incluso el ejército más poderoso puede hundirse cuando convierte la obstinación en estrategia militar. Diciembre de 1916. Después de casi 300 días de combate ininterrumpido, la batalla de Verdún finalmente termina. Y aquí viene la parte más absurda de toda esta historia. Después de cientos de miles de muertos y una destrucción imposible de describir, el frente queda prácticamente igual que al inicio. Alemania no logró destruir al ejército francés y Francia tampoco obtuvo una gran victoria estratégica. Verdún terminó convirtiéndose en un símbolo brutal de cómo la guerra moderna podía devorar vidas humanas sin cambiar casi nada sobre el terreno. Las cifras son tan enormes que incluso hoy siguen pareciendo irreales. Más de 700.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos en ambos bandos, por unos pocos kilómetros completamente destruidos. La artillería mata más hombres que las balas y transforma el campo de batalla en una superficie lunar llena de barro, humo y cadáveres. Muchos soldados pasan días completos esperando el siguiente impacto sin poder moverse ni dormir. Verdún deja claro que la tecnología industrial había cambiado para siempre la forma de matar en la guerra. En Verdún nació una nueva herida de guerra, soldados destruidos psicológicamente, aunque siguieran vivos físicamente. El impacto mental de la batalla fue devastador para quienes lograron sobrevivir. Muchos regresaron incapaces de hablar sobre lo vivido y otros sufrían ataques de pánico constantes provocados por sonidos imaginarios. Aquí es donde el alto mando empieza a entender algo aterrador. La guerra ya no destruía solamente cuerpos, también podía romper la mente. Verdún se convirtió en un laboratorio involuntario del trauma psicológico moderno. Y aún así, Europa seguiría avanzando hacia conflictos peores. Después de la batalla, enormes zonas alrededor de Verdún son declaradas inhabitables debido a la munición sin explotar y la contaminación química. Algunas aldeas desaparecen para siempre y jamás vuelven a ser reconstruidas. El terreno queda devastado por décadas. La decisión que pudo alterarlo todo sería si los líderes hubieran entendido el desastre humano. Quizás se habría evitado repetir algo peor 20 años más tarde. Pero la historia demuestra que aprender del horror no siempre evita volver a cometer los mismos errores. Verdún también cambia completamente la forma de entender la estrategia militar moderna. No depende solo de valentía, sino de logística.
Los ejércitos descubren que la victoria depende de la producción industrial y la capacidad de resistencia psicológica. Falkenhayn quería destruir a Francia mediante desgaste, demostrando que la guerra industrial podía consumir generaciones sin grandes conquistas. Y esa lección marcaría todo el siglo XX. Verdún fue la advertencia temprana de una nueva era donde las guerras dejarían de tener límites humanos reales. Cuando Verdún terminó oficialmente en diciembre de 1916, ninguno de los dos bandos podía hablar realmente de victoria. Francia había resistido, sí, pero el precio fue monstruoso. Alemania no consiguió destruir al ejército francés y terminó atrapada en una batalla, que consumió cantidades absurdas de hombres y recursos. Después de casi un año entero de combate, ambos países quedaron marcados por una devastación que resultaba difícil incluso de comprender para quienes habían sobrevivido. Verdún no dejó héroes claros, dejó una generación rota. La batalla cambió para siempre la mentalidad militar europea. Los altos mandos entendieron que las futuras guerras dependerían tanto de la logística y la industria como de las maniobras en el campo de batalla. Falkenhayn había intentado ganar mediante desgaste humano, pero terminó demostrando algo mucho más aterrador. Un conflicto industrial moderno podía destruir ejércitos completos sin necesidad de conquistar grandes territorios. Aquí es donde Verdún se convierte en el verdadero laboratorio de la guerra total que dominaría el siglo XX. Verdún demostró que la guerra moderna podía consumir cientos de miles de vidas, mientras el mapa apenas cambiaba. Pero el impacto más profundo no fue estratégico, sino humano. Miles de cuerpos jamás pudieron identificarse. Enormes zonas quedaron contaminadas por proyectiles y restos químicos durante décadas. Muchos supervivientes pasaron el resto de sus vidas perseguidos por recuerdos imposibles de borrar. Y aquí aparece la reflexión más incómoda de toda esta historia. Europa comprendió perfectamente el horror de Verdún. Pero aún así, volvería a lanzarse a otra guerra todavía más destructiva, apenas 20 años después. ¿Qué habría pasado si los líderes europeos hubieran entendido realmente la lección de Verdún? Tal vez millones de vidas podrían haberse salvado décadas después durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la realidad fue otra. Las potencias aprendieron cómo hacer guerras más industriales, más rápidas y más devastadoras. La humanidad entendió el costo del desastre, pero no fue capaz de evitar repetirlo. Hoy Verdún permanece en silencio bajo sus bosques reconstruidos y sus monumentos llenos de nombres olvidados. Pero bajo esa tierra todavía descansan proyectiles, restos humanos y cicatrices de una batalla que convirtió casi un año entero en un infierno permanente. Porque Verdún no fue solo una batalla de la Primera Guerra Mundial. Fue el momento exacto donde el mundo descubrió hasta dónde podía llegar la destrucción industrial. En Verdún nació una nueva forma de guerra, una donde la resistencia humana comenzó a ser tan importante como las propias armas. Si te interesan las batallas que cambiaron la historia y los errores militares que alteraron el destino del mundo, suscríbete.